Bueno, y se vienen las elecciones pasos, las famosas pasos que van a realizarse ahora poquito dentro de menos de un mes, porque prácticamente es el 12 de septiembre. Y hay dos o tres cosas que uno analiza en esta situación. Una, primero y principal, es que me parece que hay menos gasto de plata. Yo no sé si o los políticos tienen menos plata o hay muchos candidatos y algunos quieren gastar lo menos posible. Yo digo, algunos se sentirán de que ya están adentro, otros que no, pero me parece que no hay ese movimiento que había tiempo atrás en otras elecciones cuando uno veía pasar los camioncitos y camioncitos y camioncitos. Está bien, faltan casi 20 y pico de días y a lo mejor eso se va intensificando en el transcurso de los días. Me parece que la gente está apostando más a las redes sociales, es decir, la plata está destinada más a las redes sociales que a lo mejor a la publicidad callejera. Callejera, cuando hablamos de callejera, hablamos de los carritos que supuestamente van paseando por las calles y también de los carteles. No he visto muchos carteles, son muy pocos los candidatos que pudieron poner carteles. ¿Qué pasa? Los precios de los carteles se fueron para arriba, es decir, a ver, salían un monto hace 2 meses atrás y ahora salen otro monto, claro. Es decir, el de los carteles está tratando de aprovechar a ver si con estas elecciones puede juntar una moneda más. Es decir, recordemos que también sufrió la pandemia porque tampoco hubo muchos carteles ni muchas empresas que pudieran publicitar dentro de esos carteles. Así que bueno, la situación está bastante yo digo, venida a menos con relación a esto. Pero también se notan otras cosas, y las cosas son que son muy pocos los que entran dentro de este juego. Es decir, ¿quién puede tener plata para hacer una publicidad de los 42 candidatos que va a haber a candidatos a concejal en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo? De los 42, ¿cuánto habrá? 10 que pueden publicitar masivamente, que tienen plata en el bolsillo, o bueno, o no en el bolsillo, sino que la tienen dentro de la caja donde están ocupando los lugares que están ocupando. Bueno, puede ser, pero son muy pocos, serán 10. De los otros están remando en dulce de leche, es decir, están tratando de ver cómo pueden ser para llegar al electorado y decirle, bueno, vótenme. Y ahí hay muchas estrategias, yo digo, de situaciones. Algunos candidatos a concejales que van a las grandes instituciones, al centro comercial, se manejan dentro de un circuito, yo digo, clase media y media alta podrá ser, y hay otro sector que se engloba, yo digo, en la clase más baja o clase media baja, o como usted quiera llamarlo. Es decir, hay muchos apodos que uno puede ponerle a esta situación, pero que están destinados a este sector de gente. Cuando uno analiza también la situación de la pandemia, dice, ¿mucha gente irá a votar? Nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué? Porque da la casualidad que hay varias cosas que uno está notando. Primero, es la pandemia. Segundo, que es una elección intermedia, es decir, donde no hay grandes candidatos, como usted podría decir, a ver, un candidato a gobernador, un candidato a intendente, que a usted le puede a lo mejor hacer una movilización, dice, vamos a movilizarnos para tener otro intendente o para tener otro gobernador. No, es únicamente para algunos presidentes, la mayoría de los presidentes comunales, y los concejales de algunas intendencias, y nada más que eso. Es decir, que se reduce a mucho. Y se reduce también, yendo a esta reducción, y hablando de esta reducción, se reduce también a la cantidad que va a ingresar, que es muy reducida. Sobre 42 candidatos van a entrar 8. Es decir que sobre 42 entran 8. Fíjese la proporción que hay. Es decir, es terrible la proporción que hay. Uno no entendería nunca cómo es esa situación, porque
cuando uno analiza todo el tema, analiza ciertas cosas que analiza a priori, es decir, si voy primer candidato y puedo tener alguna posibilidad, y sí, alguna posibilidad puede tener entre 8, pero si voy segundo, a la flauta, ya se empieza a poner cada vez más difícil. No le digo nada si voy tercero, es decir, la reducción es mucho más grande. En el caso de diputados y senadores es exactamente lo mismo. En senadores todavía es más difícil porque en senadores no se aplica el sistema DON, sino que entran 2 por la mayoría y 1 por la minoría más alta, por supuesto. Así que ahí tenemos la posibilidad de que todos los que se van a presentar solamente van a entrar 3. Y 2 van a entrar por la mayoría, es decir, 2 por los que ganen y 1 solo por la mayoría mayor que puede haber. Es decir que la reducción es total. Cuando uno va de candidato, por ejemplo, a senador, y tiene que ganar o tiene que tener una recaudación de votos muy grande para poner, aunque sea un senador. Es complicado. Y también es complicado la parte de diputados, porque diputados nacionales entrarían 9 en la provincia de Santa Fe y también es muy escaso la cantidad de números por la cantidad de candidatos que se van a presentar. A veces nosotros los periodistas hacemos análisis, que no quiere decir que tengamos la razón ni que estemos haciendo futurismo ni nada por el estilo, pero uno analiza que en Santa Fe hay 3 partidos, uno dice que pueden ser, yo digo, mayoritarios o que pueden tener posibilidades, en el caso de diputados, por ejemplo, que puede ser Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, y también, por supuesto, el Frente Progresista Cívico y Social. Es decir, son 3, de los cuales si uno tiene que hacer un análisis, vamos a poner que le ponemos 2 diputados a cada uno, ya estamos en 6. Alguno de los 3 a lo mejor mete uno más, ya estamos en 7. Es decir que para el resto de la jugada, solamente quedan 2 candidatos a diputados que puedan entrar y seguramente van a ser los primeros, salvo que por ahí esa paridad que existe lleve a que sea el segundo porque tenga que ser un hombre, pero en realidad siempre uno considera que va a entrar el primero. Es decir que sacando esos 3 segmentos, esos 3 frentes que uno podría decir que seguramente van a sacar votos, al resto de todo esto le queda muy poco. Le pueden quedar 2 con suerte y a lo mejor le pueden quedar 1. Es decir que la pelea de todos los otros es muy grande. Después hay otra cuestión, y esto todo es un análisis que uno hace para estas elecciones que se vienen en paso. También hay una cuestión que yo diría un poco de decir las internas, porque las PASO vendrían a ser unas internas generales. ¿Cómo queda después definitivamente esa lista? Y hay una, aceptación de que esos votos se van a trasladar de un lugar al otro. Nosotros cuando hacemos el análisis en otras ocasiones, notamos que sí, casi siempre cuando son 2 las opciones. Es decir, para que usted tenga una idea, yo diría, el Frente de Todos tiene 2 opciones a senadores, 2 opciones a diputados nacionales. Ahí sí puede ser que se una, porque eso ha pasado en otros casos. ¿Se acuerdan que en las elecciones de Perotti, por ejemplo, que compitió con María Eugenia Bielsa, después los votos se trasladaron y terminó ganando Omar Perotti las elecciones? Es decir, cuando hay 2, la mayoría de las veces se puede decir que se juntan después y se aumenta la cantidad de votos. Pero cuando hay 4 candidatos o 5 candidatos, es muy complicado.
Porque muchos de esos candidatos saben que en esa división de 5 a lo mejor no incorporan ningún diputado. A ver, si lo puedo explicar mejor para que la gente lo entienda. 2 listas. El primero es de esta lista, el segundo casi seguro que es de esta lista. Porque las listas siempre van más o menos parejas. Pasó en las elecciones anteriores que yo le decía de gobernador. Los diputados provinciales se fueron intercalando entre diputados de Bielsa y diputados de Omar Perotti. Eso existe y hay posibilidades de que los dos sectores estén incorporados en esa lista que va a ir a las generales y de esa manera poder tener un candidato. Entonces usted lo vota porque el segundo es suyo, era lo que usted votó y entonces, bueno, va a tratar de que llegue. Pero cuando hay 5 listas o 4 listas, la cosa se complica. Porque a lo mejor el primero va de esta, el segundo va de esta, el tercero va de esta y el cuarto va de esta. Prácticamente sabe que no va a entrar el cuarto que él votó. Es decir, que puede mandar la señal de voto en las generales para otro lado. Está muy en duda, así que no sabe qué va a hacer el electorado de ese tercero que votó. En definitiva terminan siendo estos dos, pero cuando hubo las PASO se dividió la cantidad de votos. Es decir que prácticamente si sacaron una cantidad de voto X, lo tenemos que dividir 4 más o menos o aproximadamente, es decir que cada uno sacó un segmento de ese caudal de votos que puede tener, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que tiene muchos candidatos. Y ahí la situación empieza a ser difícil, porque uno ya no sabe si realmente el candidato que votó uno, que va a ir tercero o que va a ir cuarto o va a ir quinto, entra o no entra. Entonces ahí sí se puede a lo mejor recuperar una cantidad de votos, pero una cantidad de votos muy ínfima, muy ínfima. No la realidad es sumatoria. Por eso a veces uno cuando analiza este tipo de cosas dice, lo mejor que hay para una interna son 2 listas. Y tratar de que en las 2 listas entren todos los segmentos de gente. Hay otros que piensan que no, que a lo mejor más cantidad de listas junta más cantidad de gente y que después eso se llegue y se traslade totalmente. Entonces usted en las pasos dice, con la sumatoria ganamos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces es como que algún electorado que anda dando vuelta que quiere ganar, termina votándolo. Ese es el pensamiento de otros. Nosotros creemos que eso no es así. Que lamentable eso no es así. Porque uno apuesta a ganador, pero apuesta a ganador con el candidato que votó. Esta es la realidad de las cosas. Por eso le digo que es un momento, yo digo, muy raro lo que está pasando en estas pasos. Si tenemos que aducir a algo, siempre vamos a llevarlo hacia, yo digo, la pandemia. Todo esto es cosa de la pandemia. Todo esto es cosa del coronavirus. Pero, la verdad, uno, después de, ir transitando estas elecciones paso, está notando que hay mucha diferencia entre otras elecciones. Diferencias económicas, diferencia de candidatos, diferencia de saber si uno puede llegar o no puede llegar. Es decir, muchas situaciones que me parece que dan a las claras de decir, bueno, hay que tratar de ver cómo se puede no gastar tanto. Y esto es lo que me parece que se está notando fuertemente
en el tema electoral en estas pasos. Falta muy poco, es decir, falta muy poco, y de ahí en más, esto que nosotros estamos grabando seguramente va a ser algo que nos va a decir si en realidad teníamos razón o no teníamos razón.